Buenos días, niños. Esta semana continuaremos con el repaso de los tipos de texto trabajados en el primer semestre. Esta semana específicamente trabajaremos las características de estos textos. Entonces, nuestro repaso consiste en conocer y recordar las características de los textos trabajados. Para eso, primero recordar qué tipo de textos son los que hemos trabajado. Tenemos los literarios y los no literarios. Dentro de los literarios encontramos las leyendas, mitos, cuentos, fábulas y poemas. Los no literarios, noticias y artículos informativos. Recordar también la importancia de saber el propósito de los textos. Es importante conocer cuáles son los propósitos de los textos, ya que así podemos anticiparnos a la hora de leer y tener claridad de lo que encontraremos en ellos. Cada uno de los textos tiene un propósito distinto. Si bien algunos se parecen, cada uno apunta a un propósito, a un para qué específico. También saber que los textos tienen sus características propias. Cada uno tiene una característica que lo hace individual. Es importante conocer las características de los textos, ya que así podemos leer con una intención clara y sabremos qué texto buscar según sea nuestra necesidad. A veces vamos a querer entretenernos, otras veces buscar una información específica, otras veces enterarnos de algún hecho, otras veces aprender algo. Según lo que nosotros queramos, es el tipo de texto que vamos a buscar. En este caso, vamos a repasar las características de las leyendas. Vamos a ver estructura, personajes y el tiempo en que se desarrolla. En cuanto a la estructura, esta se presenta con un inicio, que es donde están o donde aparecen los personajes y el ambiente de la historia. Luego, un desarrollo, que es donde aparece o se presenta el conflicto de los personajes, y el final o desenlace, que es cómo termina esta historia. Los personajes pueden ser ficticios o reales, como por ejemplo bestias, hadas, ángeles, y estos enfrentan siempre tareas muy difíciles y misteriosas. Recuerden que las leyendas dan explicación a hechos que son inexplicables, que no se explican fácilmente o no tienen una explicación clara. Por lo tanto, siempre va a haber una cuota de misterio que rodea a los personajes. En cuanto al tiempo, esta ocurre en un tiempo lejano, pero en una época determinada o específica. Por ejemplo, si yo tomo la imagen que está acá, esta es la leyenda de la ñañuca, que es una flor que aparece en medio del desierto. Y esta leyenda explica por qué aparece esta flor. En este caso, si yo voy al tiempo, yo sé que es después de las lluvias, porque ahí ocurre un fenómeno que se llama desierto florido. Sé cuál es el periodo o la época, pero no sé la fecha en específico. Por lo tanto, la época está determinada. En cuanto a los mitos, estos tienen una estructura donde hay un inicio, un desarrollo y un final, igual que las leyendas. En cuanto a sus personajes, acá la diferencia es que en los mitos tienen un carácter divino. Sus personajes son dioses, héroes o sobrenaturales, o seres sobrenaturales que tienen poderes. Hay presencias de humanos, pero generalmente no los identifican, porque los importantes son los que están al inicio. En cuanto al tiempo, estos mitos ocurren en un pasado muy remoto, que tiene que ver con los inicios, con el origen de la creación, del mundo, del universo. Por lo tanto, no es específico, pero sí sabemos que ocurre en un pasado muy lejano. En cuanto a los cuentos, tienen una estructura que se presenta con un inicio, un desarrollo y un final o desenlace. En cuanto a los personajes, estos son variados. Pueden tener muchas características. Pueden ser personas, pueden ser animales o pueden ser objetos con vida propia. En general es un grupo reducido
y que se enfrenta a un problema central y es ahí donde interactúan entre sí y que está dado por una historia que es ficticia, que es inventada. En cuanto al tiempo, ocurre en un tiempo que no es precisado. No sabemos específicamente en qué fecha, en qué época del año, pero lo que sí podemos saber es el lugar. En cuanto a las fábulas, también tienen una estructura muy similar a las anteriores, donde hay un inicio, un desarrollo, un final o desenlace, pero se incluye una moraleja, que es la lección que deja la historia, la enseñanza, que a través de la interacción de los personajes van ocurriendo hechos que nos dejan una moraleja. Y esta siempre está después del final del texto. En cuanto a los personajes, estos generalmente son animales que poseen características humanas como poder hablar, sentir, tener defectos o virtudes. Y en cuanto al tiempo, este no es preciso, por lo tanto decimos que es indeterminado. En cuanto al poema, podemos ver que esta tiene una estructura totalmente diferente a los anteriores. Está compuesto por versos, por estrofas, que es el conjunto de los versos, y en la mayoría de los poemas podemos encontrar algún tipo de rima, que son sonidos finales de las palabras que se parecen entre sí, que suenan igual. En cuanto a los personajes, los poemas no siempre presentan personajes, solo en aquellos que tienen una historia, pero generalmente lo que se presenta en un poema es un objeto lírico que motiva o inspira al autor o al poeta a escribir un poema, que puede ser algo abstracto como el amor o puede ser algo muy concreto como algún objeto, alguna flor, alguna planta, algún objeto de la naturaleza, frutas, verduras, elementos, distinto tipo de cosas, de objetos líricos que inspiran un poema y que hace que se expresen sentimientos hacia él. En cuanto al tiempo, este ocurre en un tiempo personal del autor, por lo tanto se da de forma indeterminada, no es preciso y el autor no lo conoce, no se presenta en el texto. Por lo tanto, no es relevante. En cuanto a la noticia, esta tiene una estructura que consta de un titular, que son las letras grandes que vemos acá, una bajada, que es un breve resumen de lo que se va a tratar la noticia, el cuerpo, que es donde nosotros vamos a conocer todos los detalles del hecho noticioso. Generalmente, casi siempre, tienen una imagen que complementa la información que vamos a encontrar en la noticia, y si es que hay una imagen va a haber un pie de foto que me explica de dónde se sacó la foto y por qué se puso. ¿Qué encontramos en la noticia? Bueno, vamos a encontrar un relato de sucesos ocurridos donde los protagonistas son los involucrados en el hecho noticioso. Según la noticia, va a ser los protagonistas que encontremos acá. En este caso, como habla de cómo el coronavirus afecta a los niños, los involucrados tienen que ver con todos los niños y la enfermedad del coronavirus. En cuanto al tiempo, en este caso el tiempo es importante porque es determinado y muy específico, ya sea en un día con fecha o en algún mes o algún periodo del año, pero siempre está dado de forma específica. Nosotros lo vamos a conocer porque va a estar escrito por lo general. En cuanto a los artículos informativos, acá se presentan una estructura donde vamos a encontrar un título, que tiene que ver obviamente con la información que vamos a encontrar después, una introducción, que es el primer párrafo y es donde nosotros encontramos una reseña sobre el tema a tratar en el artículo informativo, y los demás párrafos están divididos en subtemas. Por lo tanto, va a haber un párrafo que me va a hablar, por ejemplo, del hábitat, otro de características físicas, otro de alimentación, en el caso, por ejemplo, de que fuera un animal. Y casi siempre
presentan una imagen que complementa el tema del artículo. ¿Qué vamos a encontrar entonces en un artículo informativo? Vamos a encontrar datos confiables y objetivos sobre un tema que están fundados o fundamentados a través de investigaciones, ¿cierto? Y pueden ser de animales, lugares, personas, objetos, etc. Hay artículos informativos de todo tipo de cosas. De modo que el lector, cuando lea un artículo informativo, puede ampliar sus conocimientos y aprender mucho más al respecto. En cuanto al tiempo, no tienen un tiempo determinado, por lo tanto no es relevante. Ahora, probemos nuestro conocimiento. ¿Qué texto es? Esto es una adivinanza. Aquí yo tengo unas características y ustedes me tienen que decir de qué tipo de texto estoy hablando. Dice, sus personajes son animales con características humanas, dejan una enseñanza y su estructura tiene un inicio, un desarrollo, un final y moraleja. ¿Sabes de qué texto estoy hablando? Vamos a ver. Excelente, de la fábula. Si pensaste en la fábula, estás en lo correcto. ¿Qué texto es? Sus personajes son o tienen características divinas o heroicas. Narran para explicar el origen del mundo y su estructura tiene un inicio, un desarrollo y un final. Estamos hablando de mito. Si respondiste mito, estás en lo correcto. Vamos con otro. ¿Qué texto es? Sus personajes son diversos, narran una historia para entretener y su estructura tiene inicio, desarrollo y final. ¿De qué texto estamos hablando? Vamos a ver. Del cuento. Si pensaste en el cuento, estabas en lo correcto. Vamos con la siguiente. Sus protagonistas son los involucrados en los hechos. Informan sobre un hecho reciente y su estructura tiene titular, bajada, cuerpo e imagen. ¿De qué tipo de texto estamos hablando? Vamos a ver. Noticia. Si pensaste en noticia, estás en lo correcto. Vamos con otro. ¿Qué texto es? Sus personajes son reales o ficticios, que enfrentan hechos sobrenaturales. Narran para explicar costumbres o fenómenos de la naturaleza, y su estructura tiene un inicio, un desarrollo y un final. Estoy hablando de leyenda. Si pensaste en leyenda, estás en lo correcto. Vamos con otro. Expresa sentimientos. Generalmente presenta un objeto lírico que inspira el escrito y está escrito en verso, tiene estrofas y a veces rimas. Estoy hablando de... Vamos a ver. De poema. Excelente. Si pensaste en poema, estás en lo correcto. Ahora te toca a ti. Para esta parte vamos a hacer lo siguiente. En tu cuaderno vas a copiar este cuadro que está acá. Luego vas a escribir cada una de las características que aquí se menciona. Cuando tengas las características ya escritas, vas a completar con el nombre del tipo de texto que corresponda. Lees la característica y completas con el tipo de texto. Cuando lo tengas listo, le tomas una foto y se la envías a tu profesora de siempre. Hasta aquí llega nuestra clase de esta semana y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.